En este canal, las tumbas no están selladas y los muertos no descansan. Bienvenido a Muñeco Satán, donde las antiguas maldiciones cobran vida y lo impensable se vuelve real. Hoy te contaré la historia del faraón que nunca quiso ser despertado. Una historia donde la ambición desata el horror y Tutankamón regresa desde el más allá para reclamar su venganza. Apaga las luces y prepárate, porque la maldición apenas comienza. La maldición de Tutankamón, el regreso del faraón oscuro. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter, fue una de las pocas sepulturas reales que permanecieron intactas a lo largo de los siglos. Sin embargo, junto con el hallazgo de invaluables tesoros y reliquias sagradas, también emergió una antigua maldición que envolvería en terror a quienes osaran perturbar su eterno descanso. Las muertes inexplicables de varios miembros del equipo de excavación, incluyendo la del propio Lord Carnarvon, alimentaron los rumores de que el faraón no había sido simplemente enterrado, sino sellado para siempre, como advertencia contra aquellos que desafiaran su reinado incluso desde más allá de la muerte. Años después, nuevos eventos oscuros comenzarían a manifestarse, indicando que algo sobrenatural se había despertado. Las historias sobre la maldición de Tutankamón han trascendido generaciones, convirtiéndose en una leyenda que mezcla realidad histórica con elementos sobrenaturales. Se dice que cada objeto robado de su tumba lleva consigo una sombra oscura, un castigo implacable para quien ose poseerlo. Algunos investigadores y arqueólogos han afirmado escuchar susurros en la oscuridad de los museos donde reposan sus reliquias, mientras otros juran haber visto figuras encapuchadas rondando los lugares donde se exhiben sus artefactos. Incluso hoy, hay quienes creen que el faraón no está realmente muerto, que su alma espera pacientemente el momento adecuado para regresar y reclamar lo que le pertenece. Esta historia no es solo una simple recreación de hechos conocidos, sino una exploración profunda de lo que podría suceder si la maldición fuera real. ¿Qué pasaría si Tutankamón, enfurecido por la profanación de su tumba, decidiera salir de las sombras del inframundo para vengarse? ¿Qué consecuencias tendría su retorno? Esta narrativa busca adentrarse en el corazón del misterio, combinando elementos históricos con una atmósfera aterradora y escalofriante. A través de esta obra se explorará cómo el pasado puede resurgir con fuerza imparable, cómo la ambición humana puede desatar fuerzas antiguas e incontrolables, y cómo el horror no siempre reside en lo desconocido, sino en aquello que fue olvidado, pero jamás perdonado. El silencio sepulcral de la noche egipcia fue roto por el sonido de pasos apresurados dentro del Museo Egipcio de El Cairo. Las luces de seguridad parpadeaban intermitentemente, como si lucharan contra una presencia invisible que intentaba extinguirlas. En medio de la oscuridad, un grupo de intrusos avanzaba sigilosamente entre las vitrinas de oro y piedra, guiados por la codicia y el deseo de posesionarse de las reliquias más valiosas. Entre ellos estaba Amir, un antiguo empleado del museo que conocía cada rincón de la instalación. Junto a él, 3 mercenarios armados vigilaban cada entrada y salida. Su objetivo era claro: recuperar uno de los objetos más poderosos de Tutankamón, un amuleto dorado que, según los registros antiguos, había sido colocado directamente sobre su pecho durante la momificación. Amir abrió una puerta secreta detrás de una estatua de Anubis, revelando un pasadizo oculto que conducía al sótano del museo, donde se guardaban las piezas más delicadas y peligrosas. Según los rumores, ese amuleto no era solo un símbolo de poder divino, sino un portal hacia el más allá, una llave utilizada por los sacerdotes para mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos. Si caía en manos equivocadas, podría desatar algo que jamás debería ser despertado. Pero Amir y sus cómplices no tenían miedo de los mitos. Para ellos, eran solo supersticiones de una época olvidada. Cuando llegaron al sótano, el aire se volvió pesado, casi tangible, como si algo invisible los observara desde las sombras.
Amir tomó una pequeña caja de madera tallada con jeroglíficos y la abrió con cuidado. Allí, bajo una fina capa de tela deteriorada, descansaba el amuleto. Era una representación de Ra, dios del sol, rodeado por serpientes entrelazadas, simbolizando el ciclo de vida y muerte. Apenas lo tocó, un escalofrío recorrió su cuerpo, seguido por un sonido gutural que parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra. Los mercenarios retrocedieron, mirándose entre sí con nerviosismo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de ellos, ajustando su arma. Amir ignoró la pregunta y colocó el amuleto en una bolsa de terciopelo negro. No importa, ya tenemos lo que vinimos a buscar, respondió, aunque su voz temblaba levemente. Pero antes de que pudieran escapar, las luces del museo se apagaron por completo, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Un viento frío atravesó el lugar, trayendo consigo un murmullo distorsionado que resonaba como una voz antigua, susurrando palabras en un idioma que nadie podía entender. Entonces, una figura borrosa apareció al final del pasillo, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. No era humana, era algo que había estado esperando, observando, y ahora, gracias a la violación de la tumba de Tutankamón, había sido liberado. Los mercenarios dispararon, pero las balas no tuvieron efecto. La figura se movió con una velocidad inhumana, acercándose más y más, hasta que uno de ellos gritó de dolor y cayó al suelo, retorciéndose como si estuviera siendo consumido por una fuerza invisible. Amir, aterrorizado, corrió hacia la salida, sin importarle ya el botín, pero sabía que era demasiado tarde. Habían despertado algo que no debía despertar nunca, y ahora, nada ni nadie podría detenerlo. En el interior de la tumba de Tutankamón, bajo toneladas de piedra y siglos de silencio, algo se movía. El sarcófago de oro, una vez intocado por manos humanas, comenzó a vibrar con una energía ancestral. Las inscripciones grabadas en sus paredes cobraron vida, iluminándose con un brillo carmesí que parecía emanar desde el mismo corazón de la tierra. Un susurro inaudible llenó la cámara funeraria, un eco de voces antiguas que clamaban por justicia, por venganza. De repente, un crujido ensordecedor rompió la quietud sepulcral. Las vendas de lino que cubrían el cuerpo momificado se desintegraron en cenizas negras, revelando una figura humana, pero no cualquiera. Sus ojos, cerrados durante más de 3000 años, se abrieron lentamente, mostrando dos pozos oscuros que reflejaban el vacío del inframundo. El rey Tutankamón había despertado. Un grito gutural salió de su boca, un sonido que no parecía humano, sino el rugido de una bestia hambrienta de venganza. Sus brazos, antes inertes, se levantaron con una fuerza sobrenatural, y con un solo movimiento, lanzó las tapas de su ataúd hacia afuera, derribándolas con un estruendo que hizo temblar la estructura de la tumba. La energía oscura que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo fluía ahora a través de su cuerpo, revitalizándolo, dándole una nueva forma de existencia. Tutankamón no era el mismo rey que había sido enterrado en vida. Su alma, corrompida por la traición de quienes habían alterado su descanso eterno, se había fusionado con fuerzas primordiales, otorgándole poderes que iban más allá de la comprensión humana. Podía controlar las sombras, invocar espíritus antiguos y doblegar la voluntad de los vivos con solo cruzar su mirada. Salió de la tumba, sus pies descalzos, rozando la arena del desierto como si caminara sobre brasas ardientes. El cielo nocturno se oscureció aún más, como si el universo mismo reconociera su retorno. Detrás de él, figuras espectrales comenzaron a surgir de la arena, criaturas vestidas con túnicas blancas y rostros deformados por la muerte. Eran los guardianes del inframundo, espíritus antiguos que habían jurado servir a aquel que rompiera los sellos de la eternidad. Una tormenta de arena se formó a su alrededor, elevándose hacia el cielo como un remolino de destrucción. Los animales del desierto huían aterrorizados, sintiendo el cambio en el aire, el retorno de un rey que no había sido olvidado, sino que había estado esperando. Tutankamón se detuvo frente a la entrada de su tumba, mirando hacia el horizonte. Lo que había sido tomado le sería devuelto, pero no con misericordia, sino con sangre. Su reinado había terminado hace mucho tiempo, pero ahora, en esta nueva era,
comenzaría una era de terror, de muerte y de venganza. El faraón oscuro había regresado. La noticia del extraño incidente en el Museo Egipcio de El Cairo se extendió rápidamente, pero fue recibida con escepticismo. Los medios locales reportaron brevemente la desaparición de varias reliquias valiosas, atribuyendo el suceso a un robo bien organizado. Sin embargo, los empleados del museo no podían explicar cómo las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar exactamente en el momento crucial ni por qué uno de los guardias había sido encontrado inconsciente en el sótano, murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía. Algunos testigos aseguraban haber escuchado gritos procedentes del interior del edificio poco después de medianoche, seguidos por un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mientras tanto, en el mundo académico, algunos expertos en arqueología y egiptología comenzaron a recibir informes inquietantes de colegas en diferentes partes del mundo. Relatos similares llegaban desde Londres, Nueva York y París. Objetos relacionados con Tutankamón estaban desapareciendo misteriosamente de exposiciones privadas y museos, y en cada caso, los responsables del lugar experimentaban sueños vívidos y aterradores. Algunos soñaban con un hombre encapuchado que caminaba sobre arenas movedizas, arrastrando cadenas invisibles. Otros veían imágenes de templos en ruinas y cuerpos sin vida tendidos sobre el suelo, con marcas extrañas en sus frentes. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en el Museo Británico, donde una máscara funeraria del período de Tutankamón fue encontrada completamente quemada, a pesar de que ningún incendio había sido reportado. Un curador, que había trabajado en el museo durante décadas, describió cómo, en medio de la noche, sintió una presencia observándolo desde la sala de exhibiciones. Al girar, vio una figura alta y delgada de rostro pálido, con ojos oscuros que lo miraban fijamente. Cuando intentó acercarse, la figura simplemente desapareció en la oscuridad. En el ámbito científico, algunos investigadores intentaron encontrar explicaciones racionales. Un estudio realizado por un grupo de parapsicólogos sugirió que los artefactos de Tutankamón podrían estar emitiendo algún tipo de energía electromagnética que afectaba la percepción humana, causando alucinaciones o estados alterados de conciencia. Sin embargo, cuando intentaron replicar los resultados en laboratorios controlados, los instrumentos fallaron inexplicablemente, y varios participantes abandonaron el proyecto tras experimentar fuertes dolores de cabeza y visiones perturbadoras. A medida que los días pasaban, los eventos se hicieron más frecuentes y alarmantes. En Estados Unidos, un coleccionista privado reportó haber encontrado su mansión inundada de arena del desierto, a pesar de que no había habido tormentas de viento ni actividad meteorológica anormal. En Italia, un restaurador que trabajaba en una réplica de la máscara de Tutankamón sufrió un colapso repentino durante una conferencia, murmurando palabras en egipcio antiguo antes de perder el conocimiento. Lo que todos estos incidentes tenían en común era una sensación de miedo irracional, de estar siendo observados por algo que no era humano, y aunque muchos se resistían a aceptarlo, una idea comenzaba a tomar forma en las mentes de aquellos que estudiaban estos fenómenos. Algo había despertado, y estaba buscando venganza. El calor del día se disipaba lentamente, dando paso a una noche fría y opresiva. El desierto, normalmente tranquilo y silencioso, parecía contener la respiración, como si estuviera esperando algo inevitable. En medio de la vasta extensión de arena dorada, un grupo de turistas avanzaba con paso inseguro, guiados por un guía local que les había prometido una experiencia única, una visita nocturna a la tumba de Tutankamón. Sin saberlo, estaban caminando directamente hacia la trampa que el faraón oscuro había preparado. Entre los turistas se encontraban Emily y David, una pareja de investigadores independientes fascinados por la historia y el misticismo. Emily, una lingüista especializada en lenguas antiguas, había dedicado años a estudiar los textos religiosos egipcios, mientras que David, un historiador con un interés particular en las teorías sobre la maldición de Tutankamón, había viajado a Egipto en busca de respuestas. Ambos sospechaban que algo sobrenatural estaba sucediendo, y esta expedición nocturna era su oportunidad de obtener pruebas. Cuando llegaron a la entrada de la tumba,
El guía les advirtió que no se separaran y que siguieran las instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, apenas pusieron un pie dentro de la estructura, una extraña sensación de malestar los invadió. El aire era pesado, cargado de un olor metálico que no lograban identificar. Las antorchas que iluminaban el camino parpadeaban con una intensidad inestable, como si fueran consumidas por una llama invisible. «Esto no me gusta», susurró Emily, agarrando el brazo de David. «Siento como si estuviéramos siendo observados». David asintió, aunque trató de mantener la calma. «Solo es nuestra imaginación», respondió, aunque su voz temblaba levemente. «Vamos, sigamos adelante». Avanzaron lentamente por los pasillos subterráneos, descendiendo hacia la cámara funeraria principal. A medida que se adentraban, el sonido de sus propios pasos se distorsionaba, como si estuvieran siendo repetidos por una voz fantasmal. De repente, uno de los turistas dio un grito ahogado y señaló hacia una de las paredes. Allí, grabados en el yeso erosionado, aparecían nuevos jeroglíficos que no deberían estar allí. Emily se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Reconoció algunas de las palabras: venganza, oscuridad, eterno. «Esto no estaba aquí antes», murmuró. «Alguien o algo ha cambiado la tumba». Antes de que pudieran reaccionar, una ráfaga de viento helado irrumpió desde el interior de la cámara principal, apagando todas las antorchas. La oscuridad era completa, absoluta. Gritos de pánico se elevaron entre los turistas, pero ninguno podía ver hacia dónde correr. Entonces, una voz surgió desde la oscuridad. Era profunda, gutural, y hablaba en egipcio antiguo. Emily tradujo mentalmente las palabras: «Sois intrusos, sois culpables, sois míos». Un escalofrío recorrió su cuerpo. David la tomó de la mano, intentando alejarla de allí, pero algo lo sujetó por detrás. Manos frías, incorpóreas, los agarraron con una fuerza sobrenatural, arrastrándolos hacia la oscuridad. Emily gritó, pero su voz fue absorbida por el vacío. David forcejeó, pero era inútil. Las sombras los envolvieron por completo, y entonces, todo se volvió negro. Cuando el guía y los demás turistas lograron encender sus linternas, Emily y David habían desaparecido. Solo quedaba un rastro de arena negra en el suelo, como si algo los hubiera consumido por completo. La noche aún no había terminado. El faraón oscuro estaba reclamando su venganza. Bajo el resplandor de la luna menguante, el desierto se extendía como un lienzo oscuro, interrumpido únicamente por las dunas que se movían con el viento. En medio de la vasta extensión, un pequeño grupo de sobrevivientes corría desesperadamente, intentando escapar de algo que no podían ver, pero cuya presencia sentían palpablemente. Entre ellos estaba Sara, una investigadora forense que había viajado a Egipto para analizar las anomalías en los casos de desapariciones relacionadas con la tumba de Tutankamón. Junto a ella, Amir, el ex empleado del museo que había liderado el robo del amuleto dorado, caminaba con paso inseguro, cargando la bolsa negra que contenía el artefacto prohibido. «Tenemos que destruirlo», gritó Sara, jadeando por el esfuerzo. «El amuleto es la clave. Sin él, no podrá seguir alimentándose de nuestras almas». Amir negó con la cabeza, apretando la bolsa contra su pecho. «No puedes hablar en serio», exclamó. «Este amuleto tiene un valor incalculable. Es una conexión directa con el más allá. Podríamos usarlo para controlar su poder». Sara lo miró con incredulidad. «Estás loco, él no va a permitir que lo uses. Te matará tan pronto como te acerques». Mientras discutían, una figura oscura apareció en la distancia, avanzando con una lentitud aterradora. Era Tutankamón, pero no como lo habían visto antes. Ahora, su forma era semi-transparente, envuelta en una niebla negra que se expandía como una sombra viviente. Sus ojos brillaban con una luz infernal, y en su mano derecha sostenía un cetro dorado que irradiaba energía oscura. «Devuélvanme lo que es mío», rugió con una voz que parecía venir de todas direcciones. «Vuestra sangre pagará vuestra herejía». Amir retrocedió, temblando. «Destrúyanlo», gritó Sara, sacando un pequeño cuchillo de su mochila. «Yo lo haré si tú no puedes». Amir la miró con furia. «No», gritó,
lanzándose hacia ella. No dejaré que lo destruyas. Pero antes de que pudiera detenerla, Sara tomó el amuleto y lo lanzó al suelo con todas sus fuerzas. El impacto fue seguido por un grito ensordecedor, como si el propio universo estuviera protestando. El amuleto se fracturó, liberando una onda de energía oscura que se extendió por el aire. Tutankamón se detuvo en seco, su cuerpo comenzó a desintegrarse, fragmentándose en partículas de oscuridad que flotaban en el viento. Su grito de furia resonó en el desierto, un sonido que parecía atravesar el espacio y el tiempo. ¡No! Rugió, extendiendo su mano hacia el amuleto roto. Mi poder, mi reinado, malditos sean los vivos. La tormenta de energía oscura se intensificó, envolviendo al grupo en una nube de polvo y sombras. Sara y Amir cayeron al suelo, protegiéndose los ojos. El viento rugía con una fuerza sobrenatural, arrancando trozos de arena del suelo y lanzándolos como proyectiles. Finalmente, el grito cesó, la tormenta se calmó, el desierto quedó en silencio absoluto. Sara abrió los ojos lentamente, temiendo lo peor. Miró a su alrededor y vio que el amuleto había desaparecido, reducido a polvo. Tutankamón también había desaparecido, pero no sin dejar una marca en el suelo, una cicatriz en forma de serpiente, como si el propio infierno hubiera sido sellado en ese lugar. Amir se levantó con dificultad, mirando el lugar donde había estado el amuleto. ¿Lo logramos?, preguntó, con voz temblorosa. Sara asintió, aunque no estaba segura. Espero que sí, respondió, pero no sé si realmente lo destruimos, o si solo lo enfurecimos más. Detrás de ellos, el cielo comenzaba a aclararse, anunciando el amanecer. Pero en el horizonte, una sombra oscura persistía, como una advertencia silenciosa de que el faraón oscuro no había sido eliminado, sino que seguía acechando, esperando su momento para regresar. Con la destrucción del amuleto dorado, el desierto quedó en un silencio sepulcral. La tormenta de energía oscura se había disipado, pero el aire aún vibraba con una tensión invisible, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Sara y Amir permanecieron de pie, mirando fijamente el lugar donde el artefacto había sido destruido. El suelo bajo sus pies estaba chamuscado, marcado por una cicatriz en forma de serpiente que parecía pulsar débilmente, como si el propio suelo recordara el horror que había tenido lugar allí. Amir se tambaleó, llevándose una mano a la frente. Tenía el rostro pálido, sudoroso, y sus labios temblaban. ¿Lo logramos?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Lo detuvimos de verdad? Sara no respondió de inmediato. Caminó hacia la cicatriz en el suelo, examinándola con cautela. Sus dedos rozaron la superficie y sintió un escalofrío que le recorrió el brazo. No estoy segura, admitió. Destruimos el amuleto, pero ¿realmente destruimos a Tutankamón? ¿O solo lo enfurecimos más? Amir retrocedió un paso, mirando a su alrededor con paranoia. Si sigue ahí, si regresa, no volverá como antes, interrumpió Sara, aunque su voz no sonaba del todo convencida. El amuleto era su vínculo con este mundo. Sin él, no puede manifestarse físicamente, pero incluso mientras decía esas palabras, una ráfaga de viento helado pasó entre ellos, trayendo consigo un susurro distorsionado. Era una voz, baja y gutural, pronunciando palabras en egipcio antiguo que ninguno de los dos entendió. Sara sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. ¿Escuchaste eso?, preguntó, mirando a Amir. Este asintió lentamente, sus ojos clavados en el horizonte. Algo sigue ahí, dijo en voz baja. Puede que no pueda volver como antes, pero tampoco está completamente muerto. Sara tragó saliva. Sabía que tenía razón. Tutankamón había sido un rey poderoso en vida, y en la muerte, su legado se había convertido en una maldición que trascendía el tiempo. Aunque el amuleto había sido destruido, la energía oscura que lo alimentaba no se había extinguido por completo. Quedaba una sombra, una presencia que acechaba en los rincones más oscuros del mundo, esperando su momento para renacer. Miró hacia el cielo, donde el primer rayo de sol comenzaba a iluminar el horizonte. El nuevo día había llegado, pero la oscuridad no se había ido. Tutankamón no ha terminado, murmuró. Nunca lo estará.
¿Sientes que algo te observa desde las sombras? ¿Escuchas susurros en la oscuridad? Bienvenido al canal Muñeco Satán, donde el horror no tiene fin. Aquí encontrarás historias que desafían la razón, leyendas prohibidas que cruzan siglos, y relatos inspirados en antiguas maldiciones, incluyendo la más aterradora de todas, la maldición de Tutankamón. Si crees que violar la tumba de un faraón solo trae mala suerte, estás muy equivocado. Algunos secretos jamás debieron ser descubiertos, algunos espíritus jamás deben despertar. Suscríbete si te atreves a Muñeco Satán, activa la campanita y prepárate para adentrarte en lo desconocido, porque cuando la noche cae, los muertos empiezan a hablar, y no todos quieren descansar en paz.